comenzar esta reunión, vamos a entonar el himno número Como el siervo brama, se lleva por título. Bueno, ya unos segundos más, ya ponemos el himno y vamos a abrir la reunión para comenzar a buscar del Señor. Marco, apágame la luz de acá. La luz de acá. Sí, esta luz. Ah, ahí está. Vamos a entonar el número 432. Como el siervo. Tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Qué hermoso himno. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en la altura de los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos diste. Gracias por estar en tu casa de oración, Señor. Gracias, Señor. Qué lindo estar todos los días en tu casa, Señor, y contemplar tu rostro, Padre. Te pido en esta noche, Señor, por cada uno de los que están en este lugar y los que están también a través del Facebook, Señor, te pido una bendición para cada uno de ellos, Señor. Te pido que te manifieste en la iglesia, Señor,
Por eso en esta tarde solamente puedo decirte, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, para seguir alabando al Señor, el tema de esta noche lo tiene nuestro hermano David Brandán. Muchas gracias, Tomás. Dios le bendiga. La verdad que qué tarea que tiene nuestro hermano y de llevar a cabo la adoración a nuestro Dios a mitad de semana. Poder estar acá a mitad de semana adorando a Dios y compartiendo también con todos los amigos que cada miércoles siguen el Facebook de la iglesia. Y también se sirven de este culto de adoración, ¿no? Esa es la posibilidad que tenemos en estos tiempos. Bien, vamos a hacer una pequeña oración más para que el Señor dirija la propuesta que tuvieron los hermanos de repasar el librito El Camino a Cristo, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña oración. Eterno Padre, nuestro Dios, te damos gracias porque nos permites poder adorarte, poder compartir y entender, Señor, tu palabra y compartirla, Señor, a aquellos que aún no te conocen. Padre Santo, bendiga a cada hermano que está en adoración, Señor, ya sea virtual o presencial. En el nombre de Jesús te pedimos que dirijas. Amén. Vamos a buscar el texto central. Se encuentra en 2 de Corintios. Estamos ya en el capítulo número 7 del libro El Camino a Cristo. Este librito pequeño, pero muy profundo. Yo creo que para mí este sería el mejor libro misionero que nosotros podríamos obsequiar. El título de este capítulo se llama ¿Cómo lograr una magnífica renovación? Ese es el título de este capítulo, el capítulo número 7. Y vamos a leer en 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. ¿Quisieras leerlo, Tomás, o alguno? A ver, acá está en el micrófono. 5:17. Muchas gracias, Tomás. Si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí que todo se ha hecho nuevo. La palabra del Señor, mediante el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, si alguno está, ¿qué es lo que es estar en Cristo? El Señor Jesús tiene muchas promesas. Él cuando se fue nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o sea que no estamos solos. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. En otras versiones dice es una nueva creación. Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. ¿A qué se refiere? ¿A qué cosas viejas? A nuestra vida. Son cosas viejas. Ya pasaron. Todo lo malo que nosotros hayamos hecho, hayamos cometido, pecado, cualquier tipo de desorden en nuestra vida, eso ya está, ya ha pasado. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo se ha hecho nuevo, es decir, somos una nueva creación. ¿Cuándo ocurre esto?
Cuando nosotros encontramos a nuestro Salvador, cuando nosotros encontramos a Cristo Jesús, cuando nos presentaron el Evangelio, cuando hemos decidido aceptar a nuestro Salvador, entonces, y ahí, digamos, cuando decidimos ya entregar nuestra vida a nuestro Señor en las aguas bautismales, la triple bendición que utilizan los ministros, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento el Señor forma una nueva criatura, ¿sí? Engendra un nuevo nacimiento, una nueva creación. Dice que nosotros no sabemos exactamente cómo es la obra del Señor, cómo es, cuándo, en qué momento pasa todas estas cosas. Sin embargo, el Espíritu nos dice que, el Señor nos dice que Él le dijo, digamos, ahí a Timoteo en San Juan, el capítulo 3, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no lo puede ver, no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. No lo podemos ver, no podemos decir, ahí está el viento, no. Sopla, de dónde sopla no sabemos. Así es la obra del Espíritu Santo. Dice aquí, en la primera hoja, la página 56, dice, el poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra una vida nueva en el alma. Crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, la vida testificará de ese hecho. Es decir, que hay evidencia en nuestras vidas de esa obra del Espíritu Santo. Al mismo tiempo que no podemos hacer nada para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios. Si bien no debemos confiar en nosotros ni en nuestras buenas obras, nuestras vidas revelarán si la gracia de Dios mora en nosotros. Nosotros no hay nada que el ser humano pueda hacer. No puede regenerarse. El ser humano no puede cambiarse el corazón. Solamente el Señor es el que puede hacer esa obra. Y eso tiene que ser evidente, tiene que haber evidencia de eso. Dice, se notará un cambio en el carácter. ¿Qué es el carácter? Son las características nuestras, el carácter, los hábitos y las ocupaciones. El contraste entre lo que ha sido y lo que será claro y concluyente. ¿Cómo es que se manifiesta el carácter? El carácter dice que se manifiesta no por las obras buenas o malas que de vez en cuando nosotros podemos hacer, sino por la tendencia de las palabras y los actos en la vida diaria. Es decir, el carácter es, decía una cita, que el carácter es la suma de los hábitos. Y los hábitos son la suma de los actos. Los actos son la suma de los... un acto, la suma de los actos hace el hábito. Y la suma de los hábitos hace el carácter. Es decir, por eso el Señor Jesucristo en algunos pasajes dice, ustedes están habituados a hacer el mal. ¿Sí? Porque todos esos actos malos lo hacemos todos los días. Entonces se forma un hábito. Y al hacerse un hábito, eso va formando el carácter. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se manifiesta el carácter? Se manifiesta por la tendencia de las palabras, los actos y la vida diaria. Es verdad, dice, que hay muchos que pueden hacer una corrección sin Cristo, pueden corregirse. Es más, hay muchas personas que son correctas, ¿sí? Son educadas, son correctas, pueden modificar su estilo de vida,
hay muchos que hasta practican, que no conocen a Cristo, practican el régimen alimenticio, pero sin Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a saber que realmente el Señor ha creado una nueva vida en nosotros? Y hace una serie de preguntas. ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta conversar? ¿De qué nos gusta conversar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Entonces, todos esos puntos nosotros debemos analizar si es que estamos en Cristo, ¿sí? Si nuestros intereses están en lo que no es el Señor Jesucristo, nuestros afectos, nuestros pensamientos, lo que nos gusta conversar, dice ahí en la palabra también, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Por ahí hay personas que no hablan nada malo, pero hablan mucho de ellos mismos. Entonces tienen un egocentrismo muy grande y son, inclusive digamos, en las cosas cristianas, son inconscientemente alabanciosos. Entonces, en ese corazón o en esa persona nos reina el Señor Jesucristo. Dice, los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús manifiestan los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Eso está en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22 y 23. Como dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice, manifiestas son los frutos del Espíritu, que es amor, ¿sí? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Ahora, cuando dice los frutos del Espíritu, nosotros no lo podemos crear, no podemos nosotros crear frutos del Espíritu, sino que solamente aquellos que están en Cristo van a manifestar los frutos del Espíritu. Entonces, dice, el fruto del Espíritu es el amor. ¿Y dónde se manifiesta el amor? Y el amor, digamos, se manifiesta en una obediencia perfecta a la ley. ¿Por qué? Porque la ley es la manifestación del amor de Dios. Si yo amo a Dios, no voy a tener Dios ajeno. Si yo amo a Dios, no voy a blasfemar su nombre. Si yo amo a Dios, voy a adorar su nombre, voy a adorar en el día sábado. Si yo amo a Dios, no voy a adorar imágenes. Y así también con respecto al prójimo, ¿no? Entonces dice, el fruto del Espíritu es amor. Solamente Dios y Cristo tienen amor y generan amor en los cristianos. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Había una persona que cuando se tocó, digamos, el estudio del gozo, dice, enseñaba, nosotros tenemos que ponernos, ¿vieron cómo es el celular? Dice, el celular tiene el modo avión, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ponernos en modo gozo. No, está totalmente equivocado. Si nosotros no podemos ponernos en nada, porque es un fruto del Espíritu, lo dice. Nosotros no podemos generar gozo, ¿no? Si no tenemos si el Señor no nos da el gozo y la paz, digamos, la salvación, no podemos poner, como enseñaba esta persona, en modo gozo. No, eso es un error. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo eso lo produce el Espíritu, son frutos del Espíritu y son de aquellos que están en Cristo. Bien, entonces nos cuenta acá que hay un cambio totalmente a aquellos que están en Cristo Jesús, que Cristo Jesús mora en sus corazones, hay un cambio y ese cambio es por el Señor hecho por su Espíritu. ¿Y qué es lo que dice? El que era orgulloso, ahora dice, el que era orgulloso y dominante, ahora es manso
y humilde de corazón. El que era vano y altanero, ahora es serio y discreto. El que era borracho, ahora es sobrio. Y el que era libertino, ahora es puro. Han dejado a un lado las costumbres y las modas vanas del mundo. Por eso el Evangelio, nosotros entendemos el Evangelio arrasa con todo. El Evangelio arrasa con todo tipo de mal, ¿sí? Y es en Cristo Jesús es que nosotros encontramos la libertad, la verdadera libertad, y cuando el Señor nos saca del pozo, del pecado, entonces nosotros podemos llevar y contagiar y predicar que es el Señor es el que nos ha libertado. Y ahí está el cambio, ¿no? Bien. El tema del arrepentimiento. Si no hay, dice, no hay evidencia de arrepentimiento genuino a menos que se produzca una reforma, ¿sí? Entonces, hay muchos que hablan del arrepentimiento, pero el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, produce una reforma genuina, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar, de frutos de arrepentimiento, cuando el bajito, ¿cómo se llamaba el bajito que recaudaba impuestos? Saqueo, y él devolvió todo lo que había robado y encima 4 veces dice que iba a devolver. Entonces se produjo una reforma. El verdadero arrepentimiento dice que hay un abandono total del pecado. Hay abandono del pecado, ¿sí? Ese es el verdadero arrepentimiento. Y acá hay una parte muy, muy hermosa. Dice así: cuando como seres descarriados y pecaminosos vamos a Cristo y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta ligera, porque el yugo que Cristo impone es suave. Nuestros deberes llegan a ser una delicia y los sacrificios un placer. El sendero que en lo pasado nos parecía cubierto de tinieblas se torna brillante con los rayos del sol de justicia. Por eso el Señor nos dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Hay 2 errores que se cometen. Hay 2 errores que cometemos aquellos que cuando recién estamos caminando en las cosas de Dios, cometemos. Dice, el primero, sobre el que ya se ha insistido, es el de fijarse en sus propias obras, confiando en alguna cosa que puedan hacer para ponerse en armonía con Dios, ¿sí? Dice, el que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. Ahí está el primer error. El pensar que por nuestras obras, nuestro buen comportamiento e incluso nuestra obediencia, nos merecemos el cielo. Ese es uno de los primeros errores. Es decir, acá mayormente en la Argentina, las religiones enseñan mucho una salvación por obras, ¿sí? Tenés que hacer esto otro, y haciendo todo esto vos vas a alcanzar la salvación. Ese dice que es uno de los primeros errores. O inclusive se predica lo que es gracia más obras. ¿Qué significa esto? Que dicen, sí, somos salvos por la gracia, pero, le añadimos un pero a la gracia, pero ahora tienen que obedecer, tenés que obedecer. O sea, es verdad,
la ley está vigente, hay que obedecer. Pero hay una forma de obedecer. Vamos a buscar en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 8, ¿sí? Es decir, separando lo que es cuando nosotros somos perdonados, una vez que somos perdonados, eso se llama justificación por la fe, y ahí entramos en que somos una nueva criatura, y luego viene una vida que técnicamente se llama la santificación. Entonces, ahí el pensar que el hombre tiene que obedecer con sus esfuerzos, con su poder. No, esto no es así. Por eso es que en Hebreos, el capítulo 11, versículo 8, a ver, ¿quién lo puede leer? Nahuel, ¿querés leerlo, por favor? Por la fe, obediencia por la fe, ¿sí? Entonces, luego de que nosotros, el Señor obra una nueva vida, sigue la fe, continúa la fe. Si nosotros queremos hacer una obediencia por nuestra propia carne, nuestro propio esfuerzo, estamos equivocándonos el camino. Ese es uno de los errores. El segundo error que nos remarca el libro El Camino a Cristo dice, es el de pensar de que como somos salvos por gracia, pues entonces no tenemos que obedecer la ley. Son dos errores, son dos extremos. Ya no tenemos que obedecer la ley si somos salvos por gracia. Es más, hay textos bíblicos en donde pueden presentar, ¿no? Romanos, Efesios, somos salvos por la gracia sin las obras de la ley, es verdad, somos salvos por la gracia sin las obras de la ley. La salvación es un regalo de Dios, el cual nosotros debemos aceptarlo, creerle a Dios lo que hizo por nosotros. Entonces ya tenemos nuestro derecho al cielo. Y muchos tienen esta idea de que ya no tenemos que obedecer la ley. Dice, nótese aquí que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de su misma naturaleza. Es la personificación del gran principio de amor y en consecuencia el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestro corazón es regenerado a la semejanza de Dios, si el amor divino es implantado en el alma, y hace una pregunta, ¿no se manifestará la ley de Dios en la vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado conforme a la imagen de quien lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Y ahí está la promesa del nuevo pacto que se encuentra en el libro de Hebreos, también en Hebreos. Bueno, Hebreos cita Ezequiel, el capítulo 36, y cita Jeremías, el capítulo 31, en donde dice, pondré mis leyes en su corazón y también en la mente las escribiré. Entonces, cuando Cristo, la obra de su Espíritu, hacen una nueva criatura, se cumple la promesa del nuevo pacto, que es que Él va a sacar un corazón de piedra, pone un corazón de carne, escribe su ley y dice que Él va a hacer que guardemos los mandamientos, que andemos en su ley. Eso dice el libro de Ezequiel, el capítulo 36, es la obra de Dios, no es la obra del hombre. Por eso es que muchos se equivocan al presentar un evangelio, yo le llamo el evangelio del viejo pacto. Enseñamos un evangelio del viejo pacto y es, digamos, entre comillas, es un evangelio de salvación por obras. No. Es el Señor, es la obra de Dios. Bien, dice
No ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios, que se lo recibe por la fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Recordemos, el pasaje que es obediencia por la fe, santificación por la fe. El Señor Jesucristo vivió una vida de obediencia perfecta. Él estaba escrito en el Salmo, dice, Dios mío, vengo a hacer tu voluntad, dice, y tu ley está escrita en mi corazón. Y nosotros hacemos una comparación, Dios también nos ofrece escribir su ley en nuestro corazón. El Señor Jesucristo dice, yo he guardado todos los mandamientos de mi Padre, he hecho su voluntad. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo vivió esa vida una vida de obediencia y fue nuestro modelo, entonces, ¿cómo nosotros vamos a pretender hacer un evangelio en contra de la ley? No, eso es un evangelio equivocado. Por eso dice acá, la condición para alcanzar la vida eterna es exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, entonces peligraría la felicidad de todo el universo. Por eso, dice, la condición es la perfecta obediencia. Nadie puede pretender ir al cielo haciendo una vida de pecado en contra de la ley del Señor. El Evangelio nos ofrece totalmente toda facilidad para que nosotros alcancemos una vida de obediencia perfecta, pero esa vida de obediencia perfecta no está en nosotros, sino que es nuestro Señor Jesucristo que vino y desarrolló una vida de obediencia perfecta. Entonces, es la obediencia perfecta de Cristo que nosotros debemos aferrarnos, y así Dios nos mira a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos dice, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. En esta parte habla de aquellos que caen, que son débiles, que son sinceros, cristianos sinceros que han creído en el Señor Jesucristo y que quieren agradarle a Él, pero fracasan, son débiles, caen en pecado. ¿Qué le dice el Señor? Dice, no se abandonen a la desesperación. A menudo tendremos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestros defectos y errores. Pero no debemos desanimarnos, incluso si somos vencidos por el enemigo. No somos desechados ni abandonados ni rechazados por Dios. No, Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Entonces, aquellos que caen o caemos, caemos, entonces no hay que desesperarse. Esto es como si fuera un ring, ¿sí? En un ring hay que quedarse en pie y aguantar los golpes del enemigo, y algunos golpes nos pueden noquear, pero nosotros tenemos que levantarnos y levantarnos una y otra vez en el nombre del Señor Jesucristo, y va a llegar un momento en donde no vamos a caer más, ya el enemigo no nos va a poder derribar, porque vamos a estar firmes en el Señor Jesucristo. Por eso en el libro de Apocalipsis dice que ahí están
144.000, un grupo que están de pie delante del Cordero. Están de pie, están firmes en su poder. Cerrando este hermoso capítulo del Camino a Cristo, dice: mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que estimar en la pureza y santidad infinita de nuestro Salvador. Una vislumbre de nuestra pecaminosidad nos puede guiar al ser que nos puede perdonar, y cuando, comprendiendo nuestra impotencia, el alma busque a Cristo, Él revelará con poder. Cuanto más nos guíe nuestra necesidad hacia Él y a la palabra de Dios, tanto más elevada visión tendremos de su carácter y más plenamente reflejaremos su imagen. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, para que no bajemos los brazos en esta lucha que tenemos a la par de nuestro Salvador, en esta lucha que tenemos cada día con nosotros mismos, ¿no? Porque somos nosotros mismos tal vez los que solo nos ahogamos en un vaso de agua, nuestra falta de fe, nuestras caídas. Es una lucha diaria, que solamente en Cristo Jesús vamos a alcanzar la victoria. Amén. Gracias, David. Gracias, David, por esta linda meditación. Y eso nos hace ver que para cambiar en nosotros tenemos que tener esa relación con Cristo. Tenemos que estar siempre de Cristo y orar a tener un encuentro personal con Cristo. Eso fue lo que le pasó a Zaqueo. Tuvo un encuentro personal con Cristo, entonces su vida cambió radicalmente y conocemos la historia. Por eso en esta tarde vamos a entonar el himno. ¿Qué himno? Vamos a entonar un himno para ir terminando. El himno 379. Habla, Señor, a mi alma. Ponga de pie, por favor. Habla, Señor, a mi alma, hable tu tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierra
diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Nos pongamos de rodillas para orar. Padre eterno, Señor, te damos gracias, nuestro Dios, por darnos el privilegio de comprender el Evangelio. Te damos gracias, Señor, porque ahí está la salvación, Señor, está ofrecida, está ofrecido, Señor, el don maravilloso que es la vida, Señor, de tu Hijo amado, Cristo Jesús, quien derramó su sangre, Señor, por cada uno de nosotros, pecadores. Padre Santo, te damos gracias porque nos ayudas a comprender que podemos alcanzar una vida de obediencia perfecta, Señor, aferrándonos solamente a ti. Que tú, Señor, desarrollaste la obediencia perfecta a tu ley y buscas, Señor, personas, hijos que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Padre Santo, bendiga a cada uno de los hermanos que ha participado del culto. Te rogamos, Señor, por aquellos pedidos que han hecho los hermanos, Señor, y que tú lo contestes de acuerdo a tu voluntad. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.